mandar voy a dar una conferencia pensada para el encargo. Yo sabía que venía a una escuela de diseño. La verdad es que no tenía idea de que era una escuela de diseño del nivel que he visto esta mañana. Ni una escuela de diseño donde se hiciese moda y diseño del producto y diseño interior, etc. Todo esto mejor. Creo que mi conferencia va a ser poco especialista y por lo tanto vale para todo el mundo. Cuando pensé que podía enseñar, pensé que entre la alternativa de dar una revisión a mi obra o la de explicar el proceso de un solo diseño, iba a escoger la segunda. Una revisión de mi obra, en este momento tenemos una página web, tusketch.com, donde prácticamente está todo. Todos mis diseños, prácticamente todas mis pinturas, prácticamente muchos de mis textos, prácticamente toda la arquitectura que valoro, e incluso los dibujos que hice casi en la infancia en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona. Digo esto porque al llegar aquí me he dado cuenta que esto es una de estas escuelas de artes y oficios transformadas en escuelas de diseño, cosa que yo pongo un poco en cuestión, porque creo que las escuelas de artes y oficios tenían un gran sentido. Yo me lo pasé, yo entré a los 13 años, hasta que entré a la escuela de arquitectura me pasé allí 2 o 3 horas de todas las tardes, dibujé con carboncillo, lápiz con té, esculturas griegas de las que tenéis por los pasillos y que me parece que es una cosa que no deberíais perder nunca, porque creo que el dibujo es un método de conocimiento. Pero que, bueno, si tuvieras una lesión en la mano derecha, ¿qué dibujarías con la izquierda? No sería tan... Yo creo que si Leonardo hubiese pintado con la izquierda, lo hubiera hecho muy diferente, porque no es una habilidad manual, es un conocimiento mental. Yo digo que cuando una cosa se dibuja, se conoce. Y dibujar ayuda a conocer. En la escuela de arquitectura tradicional hacía dibujar edificios buenos de la historia, y creo que era una buena disciplina porque cuando los dibujábamos los conocíamos. Por lo tanto, vaya por delante que yo soy un defensor tremendo del dibujo como método de conocimiento y que defiendo que estas escuelas, aunque se hayan transformado en escuelas de diseño, insistan en esta disciplina. Newton Glaser, que es un gran diseñador gráfico e ilustrador, que bueno, supongo que muchos de ustedes conocen, es el señor que hizo el anagrama de I Love New York, que siempre dice, bueno, la gente no va a acordar de esto, porque además es un amigo, un gran amigo, y una persona fantástica. Dio una conferencia sobre el uso de ordenadores en el diseño. Hizo una reflexión que me parece muy profunda, que es para los que nos formamos rotulando a mano, ¿no? Haciendo letras con compás y con regla y haciendo acuarelas y copiando esculturas. El ordenador ha sido una bendición, ¿no? Nos ha sacado muchísimo trabajo de encima y nos ha abierto un mundo fantástico. Mi duda es qué pasará con los jóvenes que no hicieron todo lo que hicimos nosotros, ni dibujaron letras a mano, ni han hecho acuarelas en su juventud, ni han hecho croquis para explicar una idea. Se han formado ya de entrar con el ordenador. Esta es la duda que yo tengo. Estoy hablando de Newton Glaser, pero bueno, es una duda que comparto. Por lo tanto, aunque no sea el tema de la conferencia, vaya mi recomendación a profesores y alumnos de que nunca abandonen el dibujo como método de conocimiento. Puestos a escoger un diseño, escogí un diseño que tiene años, que hace años que hice, pero lo he escogido por varios motivos.
porque es uno de mis mejores diseños, porque lo hice en un momento que tenía todo el tiempo del mundo para trabajar en él, porque yo estaba enseñando en Rhode Island School of Design en Providence y vivía en Boston y daba 2 días a la semana clase y todos los otros los tenía libres y me dediqué a este diseño, porque lo hice para una productora que es Alessi, que es una productora con un conocimiento muy grande y con una tradición muy grande que me ayudó muchísimo. Yo creo que sin un buen cliente nunca hay una buena obra, sea en arquitectura o sea en diseño. O sea que un cliente bueno no es un cliente obediente, es un cliente exigente, pero que respeta las líneas maestras de tu diseño. Y porque lo tengo muy bien documentado y por lo tanto puedo explicarlo con propiedad. Y explicando este diseño con propiedad yo creo que se abre todo un abanico de enseñanzas y creo que puede ser útil. Por lo tanto, si os parece bien, empezamos a ver imágenes. No puedo hacer nada, ¿no? No está en mis manos, ¿no? Yo recibí, por recomendación de Alessandro Mendini, que es la primera persona en el mundo que confió realmente en nosotros, el encargo de hacer un juego de té y de café para la productora Alessi. Esto era junto con 10 o 11 arquitectos más, todos eran arquitectos, y era para hacer una colección. Tengo que decir que es el primer encargo que me llegó que no fuese de la productora que montamos nosotros mismos. O sea, nosotros montamos BD Barcelona para producir lo que nadie nos quería producir en este país. Y yo hice alguna cosa para ellos. Pero los primeros encargos importantes, como esta silla, como lavarios de casas, me llegaron después de que Alessi me hiciera el suyo. O sea que yo creo que siempre agradeceré muchísimo a Alessandro Mendini la recomendación, y es esta demostración de que a veces necesitas tener un cierto respaldo internacional para que la gente de aquí te haga caso. La verdad es que yo nunca había pensado en el tema de un juego de té o de café. Cuando te hacen un encargo así, yo creo que una cosa bastante apasionante es que de pronto aquellas salas que uno atravesaba en los museos se las saltaban, ¿no? Que eran las salas de plata y porcelana y todo esto, y no me las saltaba, lo reconozco. Te empiezan a intrigar y a interesar. Y empiezas a mirar cómo son las tequeras que se han hecho en el mundo.
tan clásicas como estas, o en estas obras de Dresser, y fijaros que es de 1980, que es un revolucionario del design maravilloso, y empezar a ver qué trazos comunes hay en estas piezas tan separadas del mundo, ¿no? Bueno, y entonces un trazo común que uno empieza a descubrir, por ejemplo, es el tema del asa, ¿no? Y, por ejemplo, me di cuenta que solamente en todas las teteras de todas las culturas, de todos los milenios, hay solo 3 tipos de asa. El asa asimétrica, que es claramente esta, ¿no? Está opuesta al pico y que hay muchísimas teteras con este tema, que tiene sus problemas, porque al ser asimétrica, cuando uno la levanta, tiene todo el peso situado de una forma simétrica y por lo tanto, como más cercana esté el asa al centro de gravedad de la tetera, mucho mejor, pero también hay que vigilar que no te quemes, porque está bastante próxima al cuerpo, y bueno, actualmente toda una tradición de aislarla con una pequeña pieza de marfil, etc. O por ejemplo, en este caso, que cambia de material, ¿no? Y es una asa simétrica, pero muy cercana, muy a la vertical del centro de gravedad. Otros ejemplos de asa simétrica. Y después hay un asa que pasa por encima de la tapa de la tetera. Esta asa normalmente gira y tiene una gran tradición en las teteras orientales, por ejemplo, todas las japonesas de fundición es una asa de ese tipo, normalmente gira para poder llenar de agua, introducir el té. Todo eso serían asas de esta familia. Esto es un diseño de la Bauhaus, pero aunque su apariencia sea cubista, estamos en el tema de siempre, ¿no? El asa muy cercana al centro de gravedad y pasando por encima de la tapa. Y después hay una menos corriente, que está puesta perpendicularmente al pico, digamos, y que obliga a la muñeca a hacer un movimiento de rotación en vez de un movimiento de rotación diferente del habitual. No hay otras asas en todas las teteras del mundo que no sean de estas 3 familias. Esto, la verdad es que te acércanos a los museos con más intereses y con más placer. Y yo digo siempre que había unos clausos para entrar en el Prado, que no sería ni por horario, ni por grupos, ni nada. O sea, un carboncillo a la entrada, dibuje usted una oreja. Según cómo está la oreja, usted entra o no entra. No entiende nada de eso. Entonces, cuando uno empieza a entender de teteras, empiezas a divertir con unas vitrinas que no te había divertido nunca. Otro tema es el pico. Bueno, los italianos llaman el becco, ¿no? Esta es una tetera más o menos Liberty, donde el pico está llevado a su máxima expresión, ¿no? Cuando estuve en la primera reunión con Alberto Alessi en su fábrica, Alberto Alessi me dijo, no, para servir lo más cómodo, sin discusión, es el pico, lo que permite graduar mejor el líquido que viertes, sin duda es el pico. Y lo que pasa es que la soldadura del pico al cuerpo es un tema técnicamente difícil y laborioso. Y esto nos ha llevado progresivamente, aquí tenemos modelos tradicionales de Alessi diseñados por su padre,
y nos ha ido llevando a la desaparición del pico. Y aquí vemos muy claramente tres versiones de esta progresiva desaparición, que lleva a esta tetera que todos padecemos en el 90% de los bares, donde uno se quema segurísimo, y donde se vierte por esta pequeña deformación. Evidentemente nos hemos ahorrado todo el problema de la soldadura de un cuerpo con el otro, pero evidentemente el hecho de servir el té se ha convertido en una obligación molesta. Aquí tenemos, todos habéis visto este tipo de utensilios de acero inoxidable que están en la mayoría de locales. Cuando estuve en la fábrica, en esta misma visita, quedé bastante fascinado ver cómo hacían las salseras. Que las salseras se hacían de un golpe de estampación, de una chapa plana, se daba un golpe de estampación y salía una cosa parecida a esta, ¿no? Bueno, no hablemos del bien y del asa, ¿no? Pero sí de la libertad que tenían, que en un golpe de estampación podían hacer una forma cualquiera. Entonces yo empecé a pensar en que se puede hacer la unión de dos piezas de esta manera, o se puede hacer por el eje, o a lo mejor voy a hacerla por el eje y ponerle una asa por aquí, o a lo mejor la voy a hacer en diagonal y de aquí de alguna forma empezar a crear un pico. Aquí vais viendo los croquis de cómo iba encontrando la idea, ¿no? De que podía crear a través de dos piezas la idea de que sin soldar ninguna pieza extraña yo consiguiese este pico. Son los primeros croquis que yo creo que son consustanciales en hacerlos a mano con cualquier instrumento, y que metido en un ordenador, al menos a mí me cuesta muchísimo más transmitir la idea. Esto ya son los croquis que me llevaron a hacer unas primeras maquetas que hice en Boston con papel maché, que es lo que tenía a mano en aquel momento. Y entonces escribí esta reflexión a Alberto Alessi, ¿no? Para decir, bueno, voy por un buen camino o no, ¿no? Es decir, casi todas las piezas salen de revolución, de moldes torneados, pero en cambio las salseras las hacéis con una pieza estampada que puede permitir la forma que te dé la gana. Entonces es posible de recipientes en dos mitades con la junta de la base, y seguramente con la junta a media altura y con la junta inclinada. Esto era una duda que yo le planteaba, recuperar el beco tradicional, ponerle una tapa y un asa, aún no sé cómo. Esto es bastante importante porque después veréis cómo funciona. Le planteé estas dudas a Alberto Alessi y él me dijo, sí, lo que dices es posible, continúo. Entonces empecé a hacer estas maquetas de cartón y de papier maché, y aquí hay una evolución fundamental, que es esta asa soldada, que en este enfoque del diseño hecho solo de dos piezas siempre era un añadido y que no me dejaba tranquilo, que yo sabía que lo podía hacer de muchas maneras. Pensé que si en vez de hacer la junta en este sentido, la hacía perpendicularmente a este sentido, yo podía hacer que la pieza trasera ella misma me formase el asa y que la pieza delantera formase el beco. Este es el dibujito que se ve aquí, ¿no? Esta idea que realmente está en la base, todo viene después, ¿no? Esta idea de que solo dos piezas, una me forma el pico y otra me forma el asa. Estos ya son los dibujos para hacer una maqueta con esta intención, y es
esto es la pieza de estampación de la pieza trasera salida de la primera estampación, antes de doblarla ni de nada. O sea, esto ya es la pieza industrial, esta especie de gran cucharón es la pieza trasera de la regla. Estas son imágenes de la maqueta que fui haciendo. Y esto ya son maquetas en madera hechas por un maquetista muy bueno de Barcelona. Otra de las profesiones que desgraciadamente está desapareciendo, que es un gran modelista. En principio, ellos querían hacer una tetera y una cafetera. Yo hacía la tetera más rechoncha y la cafetera más afinada. Al final, como los moldes para hacer esto tienen un precio, deciden hacer solo un modelo, que era el de la tetera, ¿no? Aquí veis un poco la relación entre la forma de la cafetera que era esta y de la tetera que era esta. Aquí estoy yo con Alberto Alessi, el tío Ettore, su tío Ettore, que era jefe de producción, que cuando vio mi diseño dijo: por fin un arquitecto me trae algo que se puede hacer. Y estos son la estampación de la pieza del beco, ¿no? Que muchas veces se hacen con estampaciones imposibles para no dañar el material. Y esto es la primera pieza, donde también está la lecherita y la azucarera, que explicaré más tarde. Entonces, esta idea de que tenía un material interior que de pronto salía afuera, que me gustaba mucho, pensé, si yo hiciera el interior de otro color del exterior, se acusaría esta idea de que el interior pasa afuera, ¿no? Entonces me pareció que lo que podía hacer era dar un baño de oro al interior. Claro, el oro es un material noble. ¿Qué quiere decir un material noble? Un material persistente, que no se oxida, que no se corroe. No es solamente noble porque haya poco. Una moneda de oro griega la sacamos del mar y a la que le sacamos los líquenes y todo esto está como el día que la fundieron. Entonces, hay una razón objetiva para que, por ejemplo, los cálices tengan un baño de oro por el interior, ¿no? Es esta idea de que en el interior voy a poner un material eterno que nunca va a alterar el producto que hay dentro. Hoy en día podríamos aceptar que ciertos aceros inoxidables, como demuestra la elaboración del vino, tienen esta propiedad. Entonces sí, hay unas micras de oro, de baño de oro, en el interior que salen hacia afuera. Entonces había el problema de, en esta forma tan pura, ¿qué tapón pongo? Entonces yo pensé, voy a poner un tapón de cristal. Un tapón de cristal totalmente suelto que me permita adivinar lo que hay dentro y ver y valorar este paso del interior al exterior. No interrumpir este paso del exterior al interior. Este es un prototipo de metacrilato. Aquí vemos cómo se mete en diagonal y después ya no se cae. Y esto es el primer prototipo en papel maché donde aún no sabía cómo era el asa, el segundo prototipo en papel maché donde ya sabía un poco cómo iba el asa, y los prototipos en madera. Y claro, una vez hecha la tetera, los otros recipientes eran más fáciles. Porque, por ejemplo, la lecherita realmente no tenía por qué tener beco. Sobre el beco querría explicar algo más. Hay esta cosa molesta de que el líquido retorna por el orificio de salida y mancha el mantel o lo tenemos que poner encima de un plato especial. Evidentemente que yo intentaba que esto no pasase. Entonces Alberto Alessi me dijo, no, hay un secreto para esto. Todas las teteras de porcelana, en todas las teteras de porcelana, el té retorna. No tiene solución
En todas las teteras de cristal el líquido retorna, no tiene solución. Pero en las metálicas hay una solución, que es hacer el punto de salida muy afilado. Si el punto de salida es muy afilado, el líquido no retorna, se rompe y cae, no retorna. Entonces, bueno, esto la realmente lo descubrí. La cafetera de Sumner, que están haciendo ellos entonces, casi no tiene pico, pero tiene un triángulo troquelado muy afilado y el café no retorna. Entonces, evidentemente lo hicimos así y el té no retorna. Entonces, para la leche, bueno, pues claro, porque era más sencillo, porque era un objeto más pequeño, no quema, no pesa tanto, puede estar abierto, no necesita tapón, etc. Y estos son los esquemas que a partir de los que tenía de la tetera fueron derivando hacia el jarrito de leche, que es este. Si esto de aquí está suficientemente afilado, cosa que en el metal es posible, pero la porcelana o el vidrio no, el líquido no retorna. Y este es el azucarero. Entonces, en el azucarero, una cosa que se me ocurrió es que en vez de hacer una muesca en la tapa, podía hacer una tapa totalmente circular y que por el hueco que me creaba el asa saliese la cuchara. O sea, las primeras tapas que pensé eran unas tapas con una muesca, pero después me di cuenta que aprovechando el hueco que me dejaba el asa, podía hacer la cuchara y hacer una tapa totalmente circular y que la pudiera poner en cualquier posición, que no tuviera que apuntar en una posición. Y se dio un poco la idea, ¿no? Con la mano. Siempre saliendo de la tetera, que es lo que ya tenía definido, siempre es mejor empezar por lo más difícil. Aquí tenemos la tetera y la primera versión de la azucarera. Después el mango, la cosa para asir la tapa de cristal evolucionó de un vasto casi a una cosa más compleja que la que vemos aquí, que después la veremos ya. Entonces el primer prototipo en aluminio, donde ya se ve la cuchara saliendo, y el primer prototipo de la tapa. Y quedaba la bandeja. Claro, la bandeja es la primera cosa que te parece que se puede estampar de un solo golpe. Y como todo el diseño, y yo creo que en general varios diseños míos, pero en este juego de té, esto se lleva al extremo, que es utilizar el mínimo de piezas. Esto quizá viene de Gaudí también, ¿no? O sea, que la pieza se doble, se arrugue, haga sus cosas, pero que no tenga que soldarle otra. Entonces, yo tenía bastante claro que quería una bandeja sin asas soldadas, sino que ella misma crease sus asas, ¿no? Y estos esquemas que son bastante explicativos de hacia dónde fue evolucionando esta idea de hacer también una bandeja asimétrica que tuviera un lado por donde cogerla, ¿no? Que uno metiese los dedos aquí y aquí, muy centrado en el centro de gravedad también de la bandeja y de todo lo que vaya encima de ella. Y esto es la bandeja de salida de la primera estampación. En la primera estampación aquí veis cómo se deforma el material, el borde del material, cómo se deforma, porque claro, al crear esta montaña, este borde, claro, estira el material, ¿no? Y todo se deforma. Y tiene un grabado porque una superficie totalmente plana se raya, aunque sea de acero inoxidable. Aparte que todo esto, al final lo hicimos siempre con un baño de plata, y la tetera y todo esto es de latón,
con baño de plata, no es de acero inoxidable, pero la bandeja sí. Pero ya me dijeron, si no quieres que la primera rayada te destroce la imagen del plano, tienes que hacer un grabado. Y entonces yo hice un grabado que tuviera una cierta relación geométrica con todo el resto, ¿no? Y yo estoy con Alberto Alessi mirándonos. Pues la recortan y le hacen todo un reborde con una máquina estándar que hacen para todas. Y este es el juego final, donde veis cómo queda la capa de cristal azul marera, la tetera que aquí iba con... a ver, estos se hicieron unas piezas numeradas para museos, de todos los juegos de té diseñados por los arquitectos que ahora os voy a enseñar. Pero en mi caso se decidió que se iba a hacer también un producto más comercial y por lo tanto se iba a hacer no para museos, sino se iba a vender y se iba a hacer industrialmente. La madera